a todos, de nuevo por aquí para mostraros un vídeo de un artículo que me parece muy práctico e interesante para los que nos dedicamos a las reparaciones electrónicas. ¿No os ha ocurrido alguna vez que después de localizar una avería en una placa electrónica hemos necesitado comprar el componente para la reparación en AliExpress, eBay e incluso en alguna tienda de componentes electrónicos y al montar el componente que acabamos de comprar, al instalarlo revienta al alimentar el circuito? También podemos pensar que si el componente nuevo que acabamos de cambiar ha reventado es porque hay otros componentes en la placa que también puedan estar mal y que ese ha podido ser el motivo de la destrucción del componente nuevo. Y nos volvemos locos buscando otros componentes que pudiesen estar mal, incluso en circuitos muy simples de pocos componentes sin encontrar nada fuera de lo normal. Solo que revienta o deja de funcionar sin causa aparente el componente cambiado o que hemos utilizado para un montaje nuevo. Pero pocas veces se nos ocurre pensar que esto ocurre porque muchos fabricantes sin escrúpulos cogen componentes electrónicos de baja calidad o de características inferiores y los renombran como componentes de características superiores. Después montamos estos componentes falsos y renombrados en un circuito y directamente revienta el componente y en el peor de los casos nos ocasiona otra avería más seria, destruyendo otros componentes más costosos de la placa. A mí en concreto ya me ha ocurrido 3 o 4 veces y no solo con componentes comprados en AliExpress, también con componentes comprados en tiendas de electrónica. Me ha ocurrido con transistores, circuitos integrados y condensadores, tanto de poliéster como electrolítico, y como digo, incluso con componentes comprados en tiendas de electrónica. Y como me gusta rebuscar por páginas web como AliExpress, Miravía y demás, he encontrado un pequeño aparatito que nos puede ayudar a solucionar este problema con los componentes falsos, además de ser un complemento ideal para mis queridos tester medidores multicomponentes. Y para poder solucionar en cierta medida el problema de que nos puedan proporcionar componentes falsificados o modificados, he encontrado un pequeño medidor que nos puede ayudar a verificar el componente antes de montarlo en el circuito. El medidor viene muy bien embalado en una caja de cartón sin marcas externas de lo que contiene. Dentro de ella el propio medidor y un manual de instrucciones en inglés. El manual nos da unas instrucciones básicas, justo para poder manejar el medidor sin más historias, aunque el manejo es bastante simple e intuitivo. El medidor a su vez viene dentro de una bolsa con autocierre que parece hecha a la medida, junto con unos cablecillos con pinzas de cocodrilo. La carcasa del medidor es de calidad y está bien construido y terminado. En la parte inferior una etiqueta de las características, los componentes que se pueden verificar con él y para qué sirve el medidor. En la parte inferior podemos encontrar el interruptor de encendido del equipo, un conector USB-C para la carga de la batería, lo mismo que un pequeño taladro para ver la carga de la batería. En la parte superior encontramos un conector tipo regleta con 3 cables de 2 colores, 2 cables negros y un cable rojo con sus correspondientes pinzas de cocodrilo. Tras la puesta en marcha del equipo se enciende la pantalla digital compuesta de 4 dígitos, en este caso azules, que es mi color favorito, aunque también se puede comprar en rojo y verde. Un pequeño pulsador para poder comprobar el componente después de haberlo conectado al medidor y un LED que indica que estamos midiendo el componente. Un control ajustable amarillo para el ajuste del voltaje a que queremos someter el componente que queremos verificar. El ajuste de este control no es muy crítico, pues el medidor se ajusta automáticamente dependiendo del voltaje que pueda aguantar el componente bajo prueba. Y un control ajustable rojo que es para el ajuste de la corriente que necesitamos para verificar el componente bajo prueba. En la mayoría de los casos con la corriente mínima tenemos suficiente para prácticamente la comprobación de todos los componentes. La corriente máxima solo será necesaria para la prueba de componentes que necesiten más corriente, como puede ser la prueba de, por ejemplo, de una tira de diodos LED. El manual nos indica los componentes que podemos comprobar con el medidor. Podemos comprobar el voltaje que aguantan los diodos normales, diodos LED y diodos Zener, transistores normales, transistores MOSFET y transistores IGBT, puentes rectificadores y condensadores normales y electrolíticos.
El medidor viene con la batería ya cargada para poderlo usar directamente, aunque le realizaré una carga completa para realizar las pruebas. El conector USB-C se nota compacto y sin holgura cuando se conecta al cable del alimentador, mientras el LED de control de la carga de la batería es difícil de poder ver por el taladro realizado para tal fin. Con luz ambiente es muy complicado de ver el encendido del LED, teniendo que andar moviendo el equipo para poderlo ver desde diferentes ángulos o apagando la luz. Para realizar la prueba del medidor he cogido unos transistores a voleo, dos condensadores y un diodo 1N4007. En los datasets de estos componentes he buscado el voltaje máximo que aguantan cada uno de ellos. Con el equipo ajustado a 1000 voltios y una corriente mínima empezaré probando el primero de los transistores. Según los datos, ese transistor debería aguantar unos 60 voltios. Después de conectar el componente al medidor, cables negros a los pines laterales y el cable rojo al pin central, el equipo me indica que el transistor aguanta hasta los 66 voltios, lo que me indica que en este caso la prueba es correcta. El segundo transistor debe aguantar 100 voltios. Conectado de igual forma al medidor me indica que aguanta más de 300. En este caso aguanta 3 veces más voltaje que el indicado en el dataset del transistor, por lo que este componente también pasó la prueba. El tercero de los transistores debería aguantar según los datos 600 voltios. Conectado igual cables negros en los pines laterales y cable rojo al pin central, el medidor me indica que aguanta 640 voltios, por lo que también este transistor se corresponde con los datos que se especifica con su nomenclatura. El cuarto transistor bajo prueba, según los datos, debería aguantar 1000 voltios. Según la indicación del medidor, el transistor aguanta 1120 voltios. Por lo que los 4 transistores han pasado la prueba del voltaje máximo que deberían aguantar según sus especificaciones de su correspondiente dataset. A continuación mediré el voltaje que aguanta un diodo 1N4007, que como sabemos es de unos 1000 voltios. Cable negativo al ánodo y positivo al cátodo. Tras pulsar sobre el medidor, este me indica que el diodo aguanta 1220 voltios. Por lo que también pasó la prueba del medidor. A continuación probaré un diodo Zener de 12 voltios, el cual conectaré los cables de igual forma que con el diodo normal, indicándome el equipo que aguanta poco más de los 12 voltios que especifica el diodo sobre su cuerpo. Y después de comprobar los transistores, ahora someteré a la prueba a un condensador electrolítico que especifica que aguanta 40 voltios. Cable positivo del medidor al positivo del condensador y al negativo del condensador, es decir, manteniendo la polaridad del condensador. El condensador empieza a cargar, indicando al medidor el voltaje que va adquiriendo. Según se va acercando al voltaje máximo que realmente aguanta el condensador, el medidor va incrementando más lentamente el voltaje que va adquiriendo el condensador hasta el voltaje total que aguanta. El condensador especifica sobre el cuerpo que aguanta 40 voltios. El dispositivo indica que aguanta 64, más del 50% de lo indicado. Una cosa muy a tener en consideración: debemos de tener en cuenta la carga del condensador para no llevarnos una desagradable sorpresa. Probando condensadores de un voltaje considerable podemos recibir una descarga. Observar el sonido de la descarga cuando realizo el corto con el destornillador, y eso que apenas son 50 voltios. Y por último, la prueba del voltaje máximo de un condensador de poliéster de 400 voltios. Prestad atención a lo que ocurre a continuación con el condensador. El medidor empieza a inyectar voltaje del condensador hasta llegar a 1200 voltios. Se escucha una pequeña explosión y el voltaje baja bruscamente a 2 o 3 voltios. Cargo de nuevo el condensador y el medidor no indica nada,
Lo descargo y vuelvo a cargar y nada, todo sigue igual sin indicación ninguna. Lo primero que me viene a la cabeza es que el medidor ha pasado a mejor vida, por lo que voy a cargar de nuevo el condensador electrolítico que ya probé anteriormente, para descartar que ese pudiese ser el problema. Probando nuevamente el electrolítico que ya probé, el medidor empieza a inyectar voltaje, por lo que el medidor queda descartado y ha sido todo por algún problema con el condensador, que como era recuperado pudiese estar dañado de alguna forma. Realizo nuevamente la prueba con otro condensador idéntico al dañado que aguantaba 400 voltios y también como el anterior recuperado. El medidor le inyecta 1200 voltios, pero ahora en este caso el condensador pasa la prueba sin problemas. Observar la descarga cuando realizo el corto entre sus terminales, donde se puede oír que el condensador se ha cargado. Vuelvo a probar nuevamente el condensador dañado con el medidor de voltaje y no marca nada. También trato de medir la capacidad del condensador con el multímetro y tampoco marca ninguna capacidad, por lo que el condensador ha quedado totalmente inservible. Puedo pensar que posiblemente estuviese ya dañado al ser recuperado. Y con esto doy por terminada la prueba de este pequeño medidor para verificar el voltaje real que aguantan los componentes que compremos y no nos engañen con componentes falsificados y que nos den quebraderos de cabeza a la hora de las reparaciones. Este pequeño medidor que nos indica el voltaje máximo que aguantan los diferentes componentes electrónicos es el complemento perfecto para nuestros pequeños medidores multicomponentes, realizando una función que este no realiza. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.